Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor Dios y Padre Celestial, ayúdame. Señor y Padre Celestial, bendícenos con tu presencia. Señor, abre nuestros corazones y úsame como tú desees, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este es un versículo que lo he escuchado mucho. Estoy seguro que lo han leído, han estudiado muchas veces. En esencia, este versículo lo que hace es enumera como una lista, ¿no? O un conjunto de virtudes o actitudes, las cuales se manifiestan en la vida de un cristiano como resultado directo de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Muchas veces escuchamos de hablar, yo por lo menos lo he oído, no sé ustedes, pero quizás me equivoco, pero yo sí a veces lo he oído, que muchas veces he oído hablar los frutos del Espíritu, como si fuera en plural. Cuando realmente, si nos fijamos, estos vienen como en paquete, como un conjunto. Si revisamos Gálatas 5:22, nos damos cuenta que no lo menciona en plural, sino es al contrario, lo expresa en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿no? Una lista de 9. Pues este versículo, Pablo lo utiliza, el verbo en singular, porque lo que él desea, lo que él anhela, es mostrar que el carácter de Cristo en el creyente, o sea, todo lo que estamos aquí, se forma a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como un todo completo, no indivisible, no en pedazos sueltos. O sea, no te voy a dar amor, no te voy a dar paz, no, eso no funciona así, es un todo. Y eso es lo que Pablo pues, nos quiere o nos trata de presentar que nosotros veamos, ¿no? De acuerdo a este versículo, el fruto es uno solo y se manifiesta a través, como dije, de 9 virtudes, cualidades, que todas están relacionadas o interconectadas. Por eso que todo creyente bautizado con la presencia del Espíritu Santo está capacitado, o mejor dicho, está dotado de amor, de gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mas, sin embargo, podemos estar claros o sabemos que es un conjunto de virtudes, un conjunto de, ¿verdad? Un grupo. En la práctica o en la realidad, todos experimentamos distintos niveles de desarrollo en cada uno de ellos. Hasta cierto punto es normal que un creyente pues, pueda, por ejemplo, ser bondadoso, muy bueno, pero esté luchando con el dominio propio o la paciencia. Otro ejemplo, me pasó en tierra. Podemos hablar a nuestro vecino, pero cada vez que prende el radio a todo volumen, cada vez que hace algo que me puede, ¿verdad?, quitar la paz. O sea, y es una lucha que tenemos constantemente. Pero estamos dotados con todo eso. Cada uno de nosotros tenemos eso. Sin embargo, podemos estar seguros, pero muy seguros, que aunque haya áreas en nuestra vida que nos cuesten más trabajo que otras, el fruto es uno. Y la presencia del Espíritu Santo buscará la forma de transformar nuestra vida de manera integral, o sea, completa. Ahora, nuestro deber como cristianos es reconocer qué área de mi vida debe mejorar y debe cambiar y pedirle al Espíritu Santo que vaya haciendo la obra en mí. Él sabe realmente dónde tenemos que ser transformados, pero si yo no lo reconozco, si no se lo digo, si no le pido ayuda, es un caballero. Aunque con todo eso va a tratar, porque Él es persistente, el Espíritu Santo es persistente con nosotros en nuestras vidas. Pero tenemos que estar atentos, no podemos ignorarlo, porque ignorarlo, ¿verdad? No hacerle caso, puede traer consecuencias graves. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo hace eso en nosotros, ¿no?
en uno de los primeros discursos o predicaciones del apóstol Pedro, donde hablaba a la audiencia, esto fue en los principios de la iglesia, hablaba a la audiencia sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de cómo fue exaltado a la diestra de Dios Padre. Ante las dudas de los que allí se congregaban, Él les dijo lo siguiente. O sea, había duda, Él estaba hablando del Señor Jesucristo y pues obviamente surgieron dudas, era el principio de la iglesia. Y Él les dice, lo cual es lo que está en Hechos 2, del 36 al 38, Él les comenta, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, pues, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuelvo a leer, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo creo que no hay que añadirle mucho. Si nos hemos arrepentido, si nos hemos el Señor pedido que sea nuestro Señor y Salvador, recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra expresa muy claro que cuando reconocemos que hemos pecado o que vivimos en pecado y nos arrepentimos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Redentor, vuelvo a leer Hechos 38, recibiremos el don del Espíritu Santo. Como Gálatas 5, 22, 23 nos menciona 9 virtudes, ¿verdad? O cualidades. Y como mencioné anteriormente, todas están relacionadas entre sí, todas están conectadas. Pero cada una tiene quizás un propósito, quizás una definición, quizás en nosotros, ¿no? Y a pesar de que la lista incluye, hoy me voy a enfatizar, porque es mucha, estaríamos aquí mucho tiempo, me voy a enfatizar en la paciencia. ¿Qué podemos entender sobre lo que es la paciencia? Y aquí yo lo quiero comparar, lo que es la paciencia humana versus lo que es la paciencia divina mencionada en Gálatas 5:22. Y ahí es que me quiero enfocar. ¿A qué se refiere o qué puedo entender de Gálatas 5:22 con respecto a la paciencia como parte del fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5:22? En muchos pasajes, predicaciones que he escuchado, muchas veces enfatiza que la paciencia es resultado de una virtud que se desarrolla o se fortalece en medio de una prueba. Totalmente correcto. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado y leído sobre la paciencia de Job. Job perdió su familia, su riqueza, su salud y soportó tan grande sufrimiento sin renegar a Dios, convirtiéndose en uno de los mayores ejemplos para todo cristiano de una fe inquebrantable ante las peores adversidades que una persona pueda presentar o pueda recibir, ¿no? O las que se puede encontrar. Pero sabemos que Job era un hombre muy temeroso de Dios y amaba a Dios con toda su alma y a su familia. Amaba mucho a sus hijos. Y tenía también pleno conocimiento del estilo de vida que ellos llevaban, sus hijos. Era tal la preocupación que tenía Job por lo que hacían sus hijos, que en capítulo 1 del 5 dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hago un paréntesis aquí rapidito. Oramos por nuestros hijos todos los días, oramos por nuestra familia todos los días, oramos por la iglesia todos los días, oramos por nuestro pastor todos los días. ¿Cierto?
Ahora bien, ¿debemos pasar por situaciones tan trágicas para que nuestra paciencia sea transformada al nivel que desea nuestro Padre Celestial? Si damos una mirada a la forma en que marcha nuestra sociedad hoy día, la manera en que vivimos actualmente, la prisa, los adelantos tecnológicos, el egoísmo, el ansia de poder, de riquezas, el consumismo, la comodidad, los placeres, nos damos cuenta que estos son los dogmas que rigen la sociedad hoy día. Queremos ver resultados muy rápido, queremos ver que los problemas se solucionen de inmediato. Nuestra sociedad de hoy, en la que nos ha tocado vivir, se caracteriza por la intolerancia. Disputas entre vecinos, entre familiares, en discusiones de temas políticos, deportivos, inclusive, más lamentablemente, en discusiones de temas religiosos entre los mismos cristianos. Como cristianos nos ha tocado vivir un momento en la historia donde no hay un día que no haya un evento donde la falta de paciencia o la intolerancia hayan sido detonantes de un suceso o tragedia. Y eso lo vemos todos los días, no hay más que prender el radio, es más, ya ni veo noticias. Sucesos que poco a poco van carcomiendo, van debilitando nuestra paciencia. Y lo peor es que muchas veces lo ignoramos, lo pasamos por divertido y nos vamos acostumbrando a ese estilo de vida que lleva nuestra sociedad. Echen una gota, pongan una piedra debajo de una gotita y esa gotita déjenla ahí. Y verán que con el tiempo una gota de agua que es tan sencilla, tan simple, con el tiempo le hace un boquete a esa piedra. El problema con este tipo de eventos es que son más frecuentes de lo que pensamos y por lo general se van acumulando sin darnos cuenta. A veces también dándolo, a veces lo vemos. Hasta que llega momentos en los que perdemos la tabla, como decimos algunos, ¿no? Nos enojamos, nos airamos y pecamos. En Efesios 4:26 nos dice, airaos pero no pequéis. Pero cuando vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tragedias, injusticias, personas que abusan de su poder, abuso de personas mayores, de niños, la falta de consideración del vecino, la falta de consideración del que está acá, cuando vamos, hacemos fila, todo eso va acumulándose en nuestras vidas y es muy fácil pecar. Hay que estar bien sólido. Bueno, hasta el momento, ¿verdad? Estoy hablando de circunstancias o áreas, circunstancias o eventos que afectan o impactan nuestro diario vivir. Y que debido a la acumulación de muchos eventos similares puede llegar al punto que nuestra paz interna, nuestra paciencia, se agote. La sociedad actual no ayuda. No ayuda a resolver este dilema. No ayuda. Por el contrario, podemos decir que es la culpable que vivamos una vida tan acelerada y donde cada día nuestra paciencia se agote y se pone a prueba. Pero, ¿qué es la paciencia entonces? ¿Qué es? La busqué, lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, y la define como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También en esa definición me decía que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y algunos sinónimos, temple, tolerancia, perseverancia, conformidad, resignación, serenidad, tranquilidad o calma. Oye, coge las cosas con calma. Hay muchas cosas por las cuales una persona puede perder la paciencia. Sobrecarga emocional. Hasta en la misma iglesia. Nosotros nos dan muchos trabajos, nos dan muchas tareas, perdemos de perspectiva nuestro norte, a quién servimos y lo que hacemos es mucha tarea, pero no nos alimentamos, no nos llenamos. Y eso nos agota. Hay una sobrecarga emocional. Por problemas económicos, o en el trabajo, por estrés, poca tolerancia a la frustración cuando las cosas no nos salen bien, exigencia por ver resultados inmediatos. En otras palabras, lo quiero ahora. Miedo a fallar, a equivocarnos.
y el egoísmo. El egoísmo es rampante, ¿no? Porque pienso más que en mí, pienso en el yo, no pienso en nadie más. Pueden, ¿verdad? Piensen en alguna otra, la que ustedes deseen, ¿no? Hasta el momento, si se han dado cuenta, lo que he estado hablando quizás es lo que entendemos por lo que es la paciencia, pero humanamente. Acabo de mencionar que la Reina Valera lo define como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Pero se dan cuenta, esta definición está más dirigida al proceder terrenal. En lo que respecta al proceder cristiano, me parece que no sirve. Está totalmente incompleta. La pregunta sería, ¿se aplicaría el mismo significado que da la Real Academia a la paciencia que se refiere en Gálatas 5:22 sobre el fruto del Espíritu o algo diferente? Definitivamente para mí no, son totalmente diferentes. Buscando una definición sobre la paciencia en un diccionario bíblico, comencé a buscar una que estuviese relacionada a la paciencia de Dios. Y encontré una, la siguiente, que me pareció más adecuada para la paciencia que debe llevar el cristiano o que debemos llevar como parte del fruto del Espíritu. Según el diccionario bíblico dice así: la paciencia de Dios es su capacidad para soportar, perdonar y retrasar el juicio. Lejos de ser una debilidad, es una expresión de amor diseñada para dar al hombre tiempo suficiente para arrepentirse, cambiar su vida y alcanzar salvación. La paciencia de Dios es su tributo de amor y dominio propio. Retiene el castigo y ofrece continua oportunidad de arrepentimiento. Lo leo. Retiene el castigo y ofrece continua oportunidad de arrepentimiento. Para mí es muy diferente a la otra. Aquí hay una acción. No es simplemente la capacidad de soportar algo sin alterarse. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En medio de la caída del hombre, este versículo lo leo porque está un poquito relacionado con esto, en medio de la caída del hombre, Dios no se cruzó de brazos, no hizo esto. No se quedó sin hacer nada, al contrario, fue su más alta demostración de amor y paciencia por todos los que estamos aquí. Como humanos, quizás hubiésemos hecho otra cosa. Si alguien nos falla de esa manera, a lo mejor hubiésemos hecho otra cosa. Pero en su lugar, en lugar de destruir al hombre por su desobediencia, que quizás era lo que más nos merecíamos, quizás era lo que nos tenía, ¿verdad? Lo que tenía que suceder, Dios decidió enviar a su único hijo a la tierra, no con el propósito de castigarnos, sino por el contrario, de pagar el precio por el pecado cometido por el hombre, con el derramamiento de su sangre, de la sangre de su propio Hijo, redimiéndonos de esta manera y librándonos de la muerte eterna o el castigo eterno, algo que era posiblemente lo que nos merecíamos. Dios no se quedó cruzado de brazos, tampoco, y me imagino que se airó, pero en medio de eso, él preparó un plan, comenzó aquí, ¿no? Pero no se quedó ahí, no fue eso nada más. Envió también al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, del 15 al 17, Jesús mismo nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y se acuerdan, si nos arrepentimos,
Si confesamos, tenemos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y este es el que está con nosotros. O sea, no fue el hecho de que Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso nada más, sino que se hizo hombre, sino que también nos dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros. O sea, Dios, al enfrentar el pecado cometido por Adán y Eva, no perdió la calma. Al contrario, preparó un plan muy minucioso y detallado y lo ha estado ejecutando pacientemente, buscando que todos los hombres sean salvos. Déjame aclarar algo aquí. Cuando hablo de hombres es el término genérico a la humanidad, ¿no es? Podemos decir entonces que la paciencia no es una virtud de esperar pasivamente. Repito, no es una actitud de esperar pasivamente. No es esperar a que las cosas pasen, no es esperar sin hacer nada. La paciencia de Dios es una dinámica. A la que estamos hablando en Gálatas es una dinámica. En Hebreos 12.1, y aquí voy a dos versículos, Hebreos 12.1, parte del 22, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuchen esto: puestos los ojos en Jesús. En 1 Tesalonicenses 5.14 nos dice: también os rogamos, hermanos, escuchen esto, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todo. De acuerdo a estos versículos que acabo de leer, el cristiano debe correr la carrera pacientemente, pero debe hacerlo animando a los de poco ánimo, sosteniendo a los débiles, perseverando a través de los problemas y situaciones a los cuales nos enfrentamos durante toda nuestra vida y perseverando hacia una meta. Esperando con entusiasmo, pero pacientemente por el cumplimiento de esa promesa. Y sabemos cuál es, ¿no? Nosotros como cristianos estamos esperando que el Señor venga a buscar su iglesia y ese es nuestro máximo deseo y nuestro máximo anhelo, ¿no? La espera por el cumplimiento de esta promesa puede ser larga y hasta quizá, puede que sí, puede que no lo sabemos, no la veamos con nuestros ojos físicos, quizás no lo sabemos ninguno. Entonces, ¿cómo podemos ser pacientes en una espera por una promesa a la cual no sabemos cuándo se cumplirá? Ni aun los propios ángeles saben cuándo será. Especialmente en un mundo tan corrompido, donde reina el egoísmo, la intolerancia. Colosenses 1, del 9 al 11 nos dice: por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y les quiero leer ese 11 en la Nueva Biblia de las Américas, en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Estos versículos los escribió Pablo desde la cárcel en Roma a la iglesia que estaba comenzando en Colosa. O sea, Pablo estaba preso. Y créanme que las cárceles de esa época eran totalmente diferentes a las de hoy día. Hoy tienen aire acondicionado, tienen su bañito, hacen sus necesidades. Ello era diferente.
Colosas en ese momento era una ciudad que se destacaba porque tenía una población multicultural, muchos pueblos, de diferentes culturas. Se caracterizaba también porque tenían una industria de lana muy próspera, había dinero en esa ciudad. Pero también se caracterizaba porque tenían una mezcla de filosofías paganas y judías. Tenían la tendencia, o por lo menos pensaban, o por lo menos era lo que le daban prioridad, a mezclar ideas de diferentes filosofías, como les mencioné, y de religiones como paganismo, variantes del judaísmo, y de pensamiento griego con la verdad del cristianismo. Una mezcla. Haciendo hincapié en el conocimiento del hombre, en el conocimiento humano, y negando a Cristo como Dios y Salvador. ¿Se parece algo a nuestra sociedad? Volviendo al versículo 11 del capítulo 1 de Colosenses, me llama mucho la atención la frase, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Oye, no es ser fortalecidos o llenos de cualquier cosa. Es ser fortalecidos con todo el poder de la potencia de la gloria de Jesús. Pablo nos invita a orar para que seamos fortalecidos con poder para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, aún en medio de las circunstancias y las situaciones que nos rodean en nuestra sociedad. Por otro lado, Pablo también nos anima a comprender que las pruebas son una forma que Dios utiliza para desarrollar y perfeccionar nuestra paciencia. En Santiago 1, 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo más maravilloso es que al final nuestra paciencia tendrá su recompensa. También en Santiago 5, 7 y 8 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta venir el Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres que se caracterizaron por su paciencia en su caminar con Dios. Hablé un poquito de Job, ¿no? Tomen, por ejemplo, Abraham. Abraham dejó atrás todo. Dejó su familia, dejó riquezas, comodidades, en obediencia a Dios. Esperando con paciencia, alcanzó la promesa que le ofreció nuestro Señor. Cuando le dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Abraham no se quedó quieto, no se quedó sin hacer nada. Él obedeció. Abraham obedeció a Dios y dejó atrás todo lo que el mundo anhela, todo lo que nosotros queremos, todo lo que estamos buscando. Dejó atrás riquezas, comodidades, dejó atrás hasta su familia, en obediencia a lo que el Señor le pidió. Jesús mismo es nuestro máximo ejemplo de lo que es la paciencia y en que debemos enfocar nuestra mirada. Dice en Hebreos 6, 13 al 15, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús, el Hijo de Dios, no se quedó de brazos cruzados. Tenía una misión que cumplir. Siendo el Hijo de Dios y en obediencia, sufrió el mayor rechazo, burla, dolor
sufrimiento y el peor castigo que le podían dar a un ser humano en aquella época. Y lo hizo con paciencia, lo hizo con amor. Y lo hizo con amor por cada uno que está aquí y por mí. Ya con esto voy terminando. Vivimos tiempos muy complicados, donde el egoísmo, la intolerancia, la falta de paciencia impera en todos lugares. No en Puerto Rico, esto es en todos lugares. La palabra de Dios se cumple a cabalidad. Todos los días escuchamos noticias violentas de padres contra hijos, de hijos contra padres, tragedias entre vecinos, abusos de personas mayores, de niños, abusos constantes por las personas que están en el poder, reinos contra reinos, tiempos que atentan con nuestra paz y con nuestra paciencia. Tiempos que pueden aterrorizar a cualquier persona, de cualquier lengua, de cualquier nación. Pero quiero comentarles aquí que nosotros, los que estamos aquí, no somos cualquier persona de cualquier lengua y nación. Y para demostrárselo, les voy a leer un versículo. Les voy a dar unos versículos los cuales reafirman nuestra identidad y que permiten que en medio de todo lo que enfrentamos hoy día, de todas las situaciones que estamos enfrentando, podemos vivir una vida llena de paz y de gozo. Les voy a leer el primero, y este primero es el que a mí más... Nos dice Juan 1:12. En Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo quiero leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hoy día tú lo has recibido, si hoy día tú has creído en su nombre, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios si le recibiste, si has creído en su nombre, eres un hijo de Dios, como lo soy yo. Les voy a contar un testimonio con este versículo, rapidito. Hace unos años atrás yo tenía, no me acuerdo, como 15 años atrás, yo tenía un apartamentito, compré una casa, me quedé con el apartamento, con aquello de poder alquilarlo. Y lo alquilé un par de años, pero el último fue un abogado. Pero no dos abogados muy decentes. Y tuve muchos problemas con él. Para que tengan una idea, llegó a deberme $10,000 de renta. Y eran como $900 que era la renta. La cuestión es que había cambiado la ley en ese momento donde tú podías sacar a una persona de esa propiedad si no había niños pequeños. Así que mi esposa y yo empezamos a hacer los procesos para sacarlo. Recuerdo que sucedió bien rápido, en 2 semanas, y nos dieron en la corte para sacarlo de allí. Así que yo hablé con unos hermanos míos que viven en Ciales, porque yo no quería estar presente. Vengan, ayúdenle en que tal día el don tiene que salirse de casa, del apartamento. Y recuerdo que ellos vinieron de allá de Ciales, estaban allí, eran las 8 más o menos de la mañana. El alguacil que estaba a cargo de ese proceso estaba allí en la propiedad, en el apartamento, pero recibió una llamada de ese abogado. Y eso fue el lunes. Y le dijo el abogado,
espera, no hagas nada, espera que yo llegue. Bueno, y él lo dijo, no, que el abogado viene de camino, dijo que esperara, se lo dijo a mi hermano, que estaban allí. Cuando él llega con una carta de quiebra. Él se había ido a San Juan, a la Corte Federal, y radicó una quiebra. Así que mi hermano que estaba allí me dice, mira, no podemos sacarlo, pasó esto. Yo iba camino al trabajo, yo no quería ir allí. Y mi esposa es testigo. Yo me sentí frustrado. Yo estaba pagando el apartamento porque era yo, o sea, yo estaba pagando una casa, el ahorro se había acabado completo. Todo lo que yo tenía ahorrado, pues era pagando acá y pagando el apartamento. Ya yo no podía, por eso tenía que sacar. Así que yo me sentí bien, digamos, molesto. Pero cuando iba de camino al trabajo, yo empecé a sentir calma. Una calma. Y voy guiando, puse un canal yo siempre me gustó mucho emisora cristiana. No recuerdo qué estaba a decir. Pero de momento, yo lo que pensé, le digo literalmente, sentí paz y dije, tú no sabes con quién te has metido. Ustedes saben las películas estas, cuando viene el tipo esto, tú no sabes con quién te has metido, ¿verdad? Que lo hacen amenaza. Yo lo hice, pero no con esa actitud. Yo dije, tú no sabes con quién te has metido, te metiste con un hijo de Dios. Y se los digo porque pasó algo que yo no veía. Yo hice mi gestión para tratar de cortar el agua. O sea, llamé al presidente de la Junta del condominio, le conté, pero el agua y la luz estaban a nombre de él. O sea, yo no podía hacer nada por ahí, pero está bien, tranquilo, me quedé tranquilo. Al rato, por la tarde, él me llama, mira, verifiqué y él debe $2,000 de mantenimiento. Y ahí le pude cortar el agua. Al otro día, él pagó esos $2,000 para que le pusieran el agua. Y él me llamó. Resulta que mi esposa habla con unos compañeros de trabajo que es experto en quiebra y se metieron y abrieron la solicitud de esta persona, ¿no? Y cuando él lo está mirando, se da cuenta de un error. Espérate, aquí hay un error. Cuento corto para terminarlo. Se hizo la gestión y el viernes de esa misma semana estaba el grupo, es más, yo creo que fue el mismo, yo me voy, se tuvo que ir, no lo tuve ni que sacar. Porque entonces fuimos a la corte, se demostró que eso estaba incompleto, estaba erróneo, esa quiebra no iba, y la corte no volvió a dar el permiso para sacarlo. Así que él mismo llamó y dijo, hombre, yo saco las cosas. Ni mi familia tuvo que venir. De lunes a viernes había una deuda de $2,000 que yo hubiese tenido que incurrir y la pagó él. Hasta que estaban administrando el complejo, la Junta los cambió porque se dieron cuenta que era que la secretaria tenía una relación sentimental con esa abogada. Todo eso salió en esa semana. Así que, pero créanme que la paz y la paciencia que yo sentí ese día, o ese lunes cuando me pasó esto, fue algo de verdad que lo sentí. Y lo dije y decía, tú no sabes con quién te has metido, te metiste con un hijo de Dios. O sea, en Hechos 1, del 6 al 8, nos dice, todo esto que estoy leyendo todos estos versículos, y hay muchos más, es para que en medio de todo este mundo en que vivimos, en medio de todas estas situaciones que nos encontramos, no hay que temer. No hay que estar, al contrario, vivir en gozo. Porque es la palabra quien lo dice. Es la escritura, es la palabra de Dios. O sea, y esto es lo que nos da ánimo de poder enfrentar lo que venga. Empecé con eso. En Hechos 1, Hechos 1 del 6 al 8.
Entonces, dice la palabra, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero escuchen ahora, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Volvemos a lo mismo. Si has reconocido, si te has arrepentido y has reconocido a tu Señor como tu Salvador, has sido lleno del Espíritu Santo y recibiste poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Mateo 22, 1 al 20, nos dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mencionado. Y escuchen esto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Tenemos a nuestro Señor todos los días hasta el fin del mundo. En Filipenses 1:6, en la carta que le escribe Pablo, nos dice, estando persuadido de esto, escuchen esto, el que comenzó en vosotros, vuelvo a leerlo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos solos. En Apocalipsis 2, versículo 10, en este fue el mensaje a la iglesia de Esmirna, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero escuchen esto, lo que dice termina. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos versículos es con el propósito de animarnos, de no tener miedo, de que lo que esté pasando en este mundo no nos quite la paz, no nos quite la paciencia, sino al contrario, que nos motive a actuar, que nos motive a estar pendiente de mi hermano, a estar pendiente de mi hijo, a estar pendiente de mi familia, a que motive a mí a que, oye, esa paz, ese gozo, que tú puedes experimentarlo también, tú puedes tenerlo. Y que de una vez nos ayude a que pongamos nuestra mirada en Jesús y que en esa espera, en ese vivir, pueda ser de esa manera. Pero hay muchos más. Si leen la palabra, eso fue. Ya deja de buscar 2 o 3. Oye, yo creo que 10 minutos, 5 ya tenía. Uno se va acordando, mira este. La Biblia está llena de promesas de ese tipo. Lo que tenemos es que verlas, creerlas, hacerlas nuestras, vivirlas y confiar. Y de seguro que esa paz, esa paciencia de que habla en Gálatas 5, 22, 23, eso es lo que Él quiere. Esa es la paciencia que Dios quiere con nosotros. No es la que explica el diccionario que esperemos sin hacer nada. Es la que trabajemos con calma, la que hagamos, la que actuamos por amor a mi prójimo, por amor a mi hermano, por amor a mi familia, en busca de que también conozca al Señor. Esa es la paciencia que Dios quiere. Hoy, resumen, ¿verdad? Hoy mi deseo sería que por lo menos se llevaran estas 2 cositas. Primero, al arrepentirnos de corazón de nuestros pecados y haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, hemos sido capacitados, dotados con Él, fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Y quiero que te lleves que si hay un área que te encuentras débil, más débil que otra, reconócelo ante nuestro Señor Jesucristo y pide al Espíritu Santo que te ayude, que te dé fuerzas. Y Él se encargará de desarrollarla, de transformarla. No intentes hacerlo por tus propias fuerzas. No podrás. Y al final te das por vencido ante tanta falta de amor, egoísmo, intolerancia que impera en nuestra sociedad. Recuerda, la victoria solamente la tendrás a través del Espíritu Santo, no por tu fuerza. Segundo, la paciencia que menciona en Gálatas 5:22 como parte del fruto del Espíritu, como mencioné anteriormente, no es esperar a que las cosas mejoren. No es quedarnos quietos ante las circunstancias, no es esperar sin hacer nada. No es simplemente sentarme y dejar que el tiempo pase, como define quizás el diccionario lingüístico, que la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, va más allá. La paciencia que menciona Gálatas 5:22 es una que depende totalmente del Espíritu Santo, de acuerdo a la potencia de la gloria de Dios. Es una que nos pide que vayamos por todo el mundo, que prediquemos la palabra de Dios sin parar. Es una que nos manda a actuar, a no quedarnos quietos. Una que como cristianos, como hermanos en Cristo nuestro Señor, lavados, redimidos por la sangre de Jesús, que nos mueva, que nos motive a velar, a sostener, a cuidar por el bienestar espiritual de todos los que estamos aquí, los unos con los otros, por cada uno. Desde el más chico hasta el mayor de edad. Pero sobre todo haciéndolo siempre con mucho amor, paciencia. La paciencia que actúa, no la que se queda esperando sin alterarse, sin hacer nada. Una que nos ayude. Una que nos ayude en el día que nos enfrentemos de cara a cara frente a nuestro Creador, frente a nuestro Señor Jesucristo, y que cuando Él nos pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? Te podamos contestar mirándolo a los ojos, sin temblor, ninguno de los que me diste se perdió. Si puede estar en pie, ahora un momentito. Señor Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la honra, gloria y honor. Padre amado, Padre eterno, gracias. Gracias porque aún siendo Dios no te aferraste a ser Dios, sino que te humillaste, te hiciste hombre y moriste en una cruz. Derramaste tu sangre por mí, por cada uno que estamos aquí, por tu iglesia. Derramaste tu sangre para limpiarnos, para salvarnos, para acercarnos a ti. Señor, ayúdame a darte a ti toda la honra y gloria que tú mereces. Ayúdame, Señor, a tener presente, Padre, que sin ti yo no soy nada. A que te necesito diariamente, a que toda aquella área de mi vida que necesite ayuda, ayúdame a reconocerla, ayúdame a verla y traértela ante ti. Señor, permíteme que yo pueda amar a mi hermano como se merece, como tú me ordenaste que lo hiciera, a que cuidara por él, a que velara por él. Ayúdame también a cuidar a nuestro pastor aquí en la tierra, a apoyarlo. Ayúdame, Señor, a poder hacer el trabajo que tú quieres que yo haga y poder mirarte, un momento dado en mi vida, un momento dado allá, poder mirarte a los ojos, Señor. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu congregación aquí presente, pero bendice a la iglesia en general.
a la iglesia de todo pueblo y nación, porque es tu iglesia, la que tú creaste, la que tú comenzaste con tu sangre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.